Bienvenidos, amantes de los misterios, al lugar donde las leyendas y los susurros habitan lo más profundo de la oscuridad. Por un momento pongan esta escena en su mente. Es un día normal. Vas a tu trabajo como de costumbre. Nada fuera de lo común. Esperando que el tiempo pase para llegar a casa y pasar tiempo con tu familia. Cuando de repente escuchas un estruendo muy fuerte. Abres los ojos y te encuentras aturdido y desesperado, preguntándote qué sucede alrededor. Pero la respuesta es algo que no te imaginas. Un hombre impulsado por su odio hacia el gobierno atentó en contra del edificio en el que te encontrabas. Y lo único que esperas es poder salir de ahí con vida. Acompáñame esta noche para descubrir más sobre la cultura siniestra y el terrorista más odiado de Estados Unidos. Comenzamos. Quiero hacerles una pregunta a ustedes que nos sintonizan esta noche. Y es: ¿qué tanto puede influir, para bien o para mal, las cosas que vemos, las personas con las que nos relacionamos, o los ideales que llegamos a defender en algún momento? Quizá les parezca una pregunta un poco extraña, pero al descubrir la aterradora historia que estamos por traer, no la mirarán tan rara. Esta es la historia de Timothy McVeigh, un chico de Lockport, Nueva York, con una infancia relativamente normal, siendo durante su juventud que comenzaría a mostrar algunas señales de aislamiento y cierto rechazo hacia el sistema. McVeigh fue alguien aficionado a las armas. Fue por ese motivo que al graduarse decide entrar al ejército, en donde llegó a creer que había encontrado su lugar, que ya estaba en su camino, siendo galardonado por su buen desempeño como elemento del ejército. Y fue justamente en el ejército en donde comenzó a leer una novela escrita por William Pierce, un supremacista blanco, en donde se narra cómo da un golpe hacia el gobierno federal que desata una revolución. A partir de aquí, McVeigh comenzaría a ver por cuál camino se dirigiría su vida, pues durante la Guerra del Golfo, en la cual participó, pudo ver el gran daño que hacían esas armas a las cuales fue aficionado. Después de esa guerra, regresaría con un instinto agresivo e impulsivo, pero ahora más arraigado. Y junto con sus amigos que conoció dentro del ejército, Terry Nichols y Michael Fortier, tenía algunos planes que poner en marcha. Luego de que quisiera ingresar a las Boinas Verdes, un grupo de élite de las fuerzas especiales, y le fuera negado el ingreso por resultar no apto en las pruebas psicológicas. Fue así como McVeigh dejó el ejército, pero aún con aquellos oscuros planes en mente, impulsado por el rechazo y por aquella tragedia en Waco, Texas, que cobraría la vida de 76 personas, incluyendo niños, y en donde él había estado unos meses atrás. Fue por eso que, a forma de venganza personal, y junto con Terry Nichols, atentarían en contra de un edificio federal. Aquel día
19 de abril de 1995. Todo parecía estar tranquilo dentro del edificio federal Alfred P. Murrah. Los trabajadores realizando sus pendientes, mientras en la segunda planta, donde había una guardería, los niños estaban jugando felices, hasta que un estallido sonó tan fuerte que la gente que estaba en el edificio quedó desorientada por unos momentos, preguntándose qué había pasado, y no era más que el macabro plan de Macbeth poniéndose en marcha. Oklahoma estaba paralizada, pues en ese momento estaban desesperados por salir del edificio con vida, mientras que a través de los noticieros locales, los ciudadanos y los familiares de aquellas personas que estaban en el edificio se enterarían de aquella trágica noticia, yendo enseguida al edificio en busca de las personas que trabajaban en ese lugar, con la esperanza de que aún estuvieran con vida, mientras que Macbeth escapaba de la escena rápidamente. Como pasa en toda catástrofe, cada segundo es de máxima importancia para recuperar la mayor cantidad de víctimas, así que en cuanto pasó la tragedia, bomberos, policías y médicos fueron al lugar enseguida para apoyar a los cuerpos de rescatistas. El caso de un par de hermanos, Brandon y Rebecca Denny, niños que asistían a la guardería del edificio Murrah, al momento del atentado, no habían sido encontrados. Evidentemente los padres entraron en desesperación. Me quedé paralizada. Creí que nadie saldría con vida. Fueron palabras de Claudia Denny, la madre de aquellos niños que no encontraban. Hasta que llegó un reporte de una niña de 2 años con las mismas características que Rebecca. Al escuchar esto, los padres sintieron un gran alivio al confirmar que se trataba de Rebecca, aunque si bien no se encontraba grave, sí tenía quemaduras en gran parte de su lado izquierdo. La madre, al ver que solo faltaba Brandon, decidió rezar, ya que solo necesitaban otro milagro, dicho por palabras de la misma madre. Este tipo de sucesos siempre cobran vidas que no tienen nada que ver con conflictos ajenos, y el bombero Chris Fields fue testigo de esto, pues mientras buscaban entre los escombros a víctimas, encontró a una pequeña niña de tan solo 1 año, evidentemente sin signos vitales, lo que hizo que el bombero Fields se derrumbara y solo pensara en cómo se lo dirían a los padres. Es normal que después de una catástrofe como esta, la ciudad y los habitantes afectados tardan en recuperarse y sobrelleven lo sucedido de una forma lenta para poder asimilar lo que pasó. Para las víctimas de aquel atentado en Oklahoma, se les dedicó un memorial para recordar a aquellos ciudadanos caídos, representados con sillas vacías, mirando hacia 2 pórticos que tenían grabadas la hora en que pasó la tragedia y la hora en que terminó. Hay heridas que nunca sanan, y eso es porque algo como esto deja cicatrices que no se pueden borrar ni olvidar. No solo estoy hablando de las físicas, sino también de las psicológicas, como lo dijo Rebecca Denny, aquella niña sobreviviente. Es bastante difícil olvidar un acontecimiento así. Siempre va a afectarte, no puedes olvidarlo. Su hermano Brandon, uno más de los sobrevivientes, tuvo secuelas físicas después de aquel suceso, pero con la ayuda de su familia lo han podido ayudar
para que periódicamente sane de todas aquellas lesiones, así como aquellas heridas que nunca sanan, como la pérdida de un hijo o un ser querido. Puede ser el impulso para hacer algo e intentar mejorar como ciudadano, así como Aren Almond, la madre de una de las víctimas mortales del atentado, tomó la fuerza para hacer algo que cambiara o mejorara para las generaciones futuras, creando así una fundación para mejorar la seguridad en los edificios y así poder evitar otra catástrofe como la de Oklahoma. Después de todo el caos que causó Timothy McVeigh, fue condenado a pena de muerte, siendo ejecutado el 11 de junio de 2001 por inyección letal, poniéndole fin a uno de los terroristas más odiados por los ciudadanos estadounidenses. Aquí es donde la pregunta del inicio se las vuelvo a hacer, y es que hasta dónde es capaz el ser humano de llegar para probar que sus ideales están por encima de la voluntad de cualquiera. En este caso pudimos ver hasta dónde pueden llegar, pero esto solo es prueba de que la unión como comunidad y como ciudadanos es lo más importante que tenemos para contrarrestar los actos de la gente que tiene creencias extremistas como las de McVeigh. Esto ha sido todo por hoy. Quiero agradecerles a aquellos que nos sintonizaron y quiero invitarlos también a que se suscriban al canal y nos sigan en todas nuestras redes sociales para próximos capítulos. Y si tienen alguna experiencia de tono paranormal, no duden en mandárnosla. Me despido. Soy Benito González. Nos vemos en la siguiente. Eso lo decides tú. Aquí, en Cultura Siniestra, en donde las sombras dejan al descubierto sus misterios. Nos vemos.